Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues bueno, vamos a seguir con la presentación del libro Resolución Electrónica de Disputas, Acceso a la Justicia Digital. Y pues para moderar y también participar en esta mesa estará el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quedo magistrado. Te cedo el uso de la voz y la dinámica está en tus manos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Le damos un cordial agradecimiento a Agustín Millán, quien ha sido el artífice de este gran centro expositor en la Feria Internacional del Libro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo, por supuesto, con mucha alegría a la maestra Paula Ramírez Jón, amiga, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, a mi amigo el magistrado Omar Delgado, integrante de la Sala Regional Guadalajara, y por supuesto a la autora del libro, a mi querida Amada María Arley. Estamos muy contentos de presentar su obra. Es una obra muy importante, tan importante que hoy debemos de estar buscando nuevos parámetros, nuevas realidades en torno a la reforma judicial, a la llamada, vamos a decirlo también, mal llamada reforma judicial. Si quieren luego lo debatimos por qué. No es una reforma al modelo de impartición de justicia o al sistema jurídico. En realidad es nada más una forma nueva de elegir juzgadoras y juzgadores. Pero pues este tipo de obras nos pone de relieve la importancia de buscar otras alternativas que a veces van a estar asociadas a la tecnología y pueden ofrecernos unas muy buenas alternativas, no cualquier clase de alternativas, sino unas que ya se están usando a nivel mundial y las de que mi querida amiga es una experta. En el orden de la participación tenemos primero a mi querida Paula Ramírez, así que adelante por favor. Hola, sí, ya. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sé que en esta feria los tiempos son muy breves, así es que he preparado unas pocas palabras para compartir con ustedes, no sin antes decirles que es de verdad un gran gusto para mí haber sido invitada a presentar este libro de la doctora Amada María Arley Orduña, en compañía además de los magistrados Omar Delgado y el magistrado presidente Sergio Guerrero, con quienes, por cierto, ya hemos sostenido algunas conversaciones en torno al rol que juegan las nuevas tecnologías en la procuración, administración e impartición de justicia, así como en las distintas tareas que concretamente, más bien nosotros realizamos como autoridades electorales y en las que resulta innegable, tanto en ese medio electoral como en cualquier otro, pues las grandes ventajas del uso de las tecnologías, así como de los varios riesgos implicados en ello. Quiero destacar antes que nada que la presentación de este libro inédito y pionero en la materia, en la Feria Internacional del Libro, que es, como todas y todos sabemos, un espacio de libertad, de pensamiento crítico y construcción intelectual colectiva, en donde se congregan voces, talentos, imaginación, cultura, ciencia, fantasía y verdad, de todo origen, para ofrecernos pues un rico abanico de historias, de propuestas, reflexiones y también innovaciones como un respiro, creo yo, una bocanada de aire fresco en este mundo luego saturado de malas noticias, de violencia, de encono, de miedo. Así es que en este marco inmejorable, la doctora Arley nos ofrece o nos invita con su libro Resolución Electrónica de Disputas ODR, Acceso a la Justicia Digital. Yo también puse cara de Juat cuando leí el título, pero ahorita vamos a platicar un poco más de ello. Y ella nos invita a la reflexión pues de una realidad que ya nos alcanzó, acelerada, como ella explica, por el encierro que nos obligó la pandemia del COVID. La realidad de una sociedad que acude cada vez más al uso de tecnologías para resolver distintos problemas o situaciones comunes
de la vida cotidiana. Ante la nueva realidad en la que nos puso la pandemia, en la que muchas personas transitamos del mundo offline, dice ella, al mundo en línea, modificando particularmente nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de comprar, de adquirir, pero que en realidad implicó una transformación en otras esferas. No solo compramos en línea e intercambiamos en línea, también nos reunimos en línea, estudiamos en línea, trabajamos en línea, nos documentamos, participamos, hasta vamos a una consulta médica en línea, ¿no? Y también ante el incontenible desarrollo de la tecnología que impacta todos los días los ámbitos de la vida cotidiana, pues surgen trabajos como este que quieren explorar y ofrecer una base teórica y diré también científica por el empleo de la metodología rigurosa que usa la doctora para hacerle frente a esta nueva condición humana. Tal como ella misma lo dice, voy a citar sus palabras, debemos proyectar los futuros retos en el campo del derecho derivado de los presentes, futuros y posibles cambios tecnológicos que parecerían más tocantes al campo de la ciencia ficción, pero que confluirán con la vida del hombre y por lo tanto en el campo del derecho y la justicia. Ya no es ciencia ficción, este mundo que parece sacado de una película como las muchas que cita la autora en su libro, pues ya llegó, ya está aquí. Los retos que impone el desarrollo vertiginoso de las tecnologías, muy destacadamente la inteligencia artificial, no son accesorios, sino que desafían la propia estructura de nuestra organización social, de nuestras relaciones, formas de comunicación, normas, valores, identidad, pues y al cabo nuestra propia existencia. El dilema no es nuevo, ya lo habíamos platicado, incluso lo hemos platicado mucho nosotros, la disyuntiva entre el bien y el mal, las consecuencias negativas y positivas siempre han sido parte intrínseca de la tecnología. Y diré que aunque este trabajo no obvia, desde luego, los riesgos que toda tecnología trae implícito, lo cierto es que la doctora Arley es consciente de que no hay más alternativa que subirse al tren de los avances, aunque el tren vaya andando y a toda velocidad. Disculpen. Ya lo decía yo hace unos días atrás, justo en un encuentro en donde platicábamos sobre la inteligencia artificial. Gracias, tomaré un poco de agua, perdón. Créanme que anoche pensé que no iba a ser capaz de estar aquí platicando con ustedes, pero aquí estoy. Les decía que hablábamos hace apenas unos días en un espacio, en un foro que tuvimos ahí en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal Electoral, que la ciencia y la tecnología pues son imparables, son parte de la naturaleza humana como el deseo o como la curiosidad. No hay forma de contener ese desarrollo. Importa quién desarrolle estas tecnologías sin duda, pero al cabo podemos tener la certeza de que alguien lo hará. Al final lo que nos queda, de lo que se trata siempre, es del uso que le damos a la tecnología, la forma en que la inteligencia humana logra entenderla. Perdónenme muchísimo. Regularla, contenerla, delimitarla, para que efectivamente sirva al mejoramiento de la vida de las personas, evitar el sufrimiento, construir cosas grandiosas, estimular la creatividad, alargar la existencia, etcétera. Me parece que ese es el ánimo en que se inscribe esta obra que hoy presentamos, aportar conocimiento y experiencia para una impartición de justicia más eficaz, más igualitaria, más accesible y por consecuencia, si se puede decir, más justa.
En palabras de la propia autora, el libro efectivamente busca contribuir a investigadores, abogados, impartidores de justicia y desarrolladores de plataformas con elementos que se han comprobado sobre la validez, efectividad, eficacia, justicia, igualdad ante la ley de las plataformas públicas y privadas de resolución electrónica de disputas, de consumo en el comercio electrónico y la problemática que ha implicado el consumo transfronterizo en la región de América. Este es el primer libro que se ha publicado en México sobre la concepción de resolución electrónica de disputas, mayormente conocido como Online Dispute Resolution, ODR por su acrónimo en inglés. Por si alguien tenía la duda de qué era eso del ODR, es eso, Online Dispute Resolution. Como lo podemos constatar en sus más de 500 páginas, la base científica de esta obra se fundamenta en una profunda investigación de doctorado desarrollada en el postdoctorado de Derecho de la UNAM y en el Ciberlaboratorio de Justicia de la Universidad de Montreal, así como la experiencia práctica que ha tenido la propia autora en el desarrollo de aplicaciones de ODR con diversos fines. Tomaré más agua y ya voy a acabar. Gracias, disculpen. Se trata pues de un trabajo de investigación robusto. Una amplia bibliografía respalda la hechura argumental de la doctora Arley, quien analiza, escudriña, compara, para señalar la urgencia de desarrollar en México tribunales electrónicos 100% en línea de forma eficaz, y para ello, con responsabilidad, ella invita a aprender de las experiencias o las lecciones que ella misma estudia para, cito nuevamente sus palabras, moldear soluciones técnicas y legales que se conviertan en constructos normativos eficaces. Por ello, este trabajo resulta un referente indiscutible para cualquier desarrollador tecnológico o estudioso del derecho interesado en la justicia digital, pues ofrece una base teórica muy rica que detalla las herramientas, análisis y procesos para el desarrollo de plataformas ODR y tribunales electrónicos que promuevan el acceso a la justicia digital en México. Que es, como les digo, un trabajo pionero, y otros que van a surgir en estos tiempos en que la realidad nos impone, ya saben, subirnos al tren andando y a toda velocidad, debemos tomarlos con mucha seriedad, con visión crítica y también, creo yo, con prudencia. El libro Resolución Electrónica de Disputas ODR, Acceso a la Justicia Digital, es una constatación rigurosa y fundada de que no queda más que avanzar con la tecnología, hacer nuestro mejor esfuerzo por comprenderla, por aprovechar sus grandes ventajas, sin nunca perder de vista sus enormes riesgos. Por muy deslumbrante, atractivo, poderoso que sea el sublime canto de las sirenas de la tecnología, esta siempre debe subordinarse al cabo, al control, a la razón, a la libertad y ojalá también a la que en algunos momentos de iluminación histórica ha sido la bondad expansiva de la humanidad y la eterna búsqueda por la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, como siempre, una pluma muy fina, pensamientos muy claros, un gran discurso para describir la importancia de esta obra, con la que yo coincido también. Es el primer libro porque Amada es una pionera, es fundadora del tema en nuestro país y por eso es una obra tan importante. Muchas gracias por tu intervención. Continúa con su intervención el magistrado Omar Delgado. Adelante, por favor, amigo. Buenas.
Buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias, magistrado presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera. Gracias también la intervención de la consejera presidenta Pablo Ramírez. La voy a retomar un poco porque es parte de lo que el libro trata de solucionar. Este libro de la autora, que también agradezco a la licenciada, bueno, doctora Amada, que nos presenta una obra que tiende a ser interdisciplinaria. Lo comentaba brevemente y les explico por qué. Primero empecemos que esta sala, la Sala Regional Guadalajara, acaba de resolver un juicio donde valida que la firma electrónica sea juicio en línea en materia electoral, o sea, incluso la oficialidad de partes electrónicas del instituto cuenta como una firma auténtica y expresa la voluntad de las partes. A su momento la consejera dijo de las consultas en línea, una interacción médico-paciente, primero en WhatsApp, pero que puede ser también a través de videoconferencia. Y Amada nos presenta un libro que trasciende todavía más allá de lo que nosotros apenas estamos comenzando. Una resolución de disputas, de conflictos netamente tal vez mercantiles, pero que sin duda involucra, por una parte, esa cuestión de interrelación entre los comerciantes y los consumidores, y la otra, impartir, consiste en su concepción. ¿Por qué al inicio dije que es interdisciplinaria? Cuando empezamos a abordar esta obra, que ese título tal vez nos pueda manejar un poco de cuestiones electrónicas, nos adentraremos a una introducción y desarrollo amplio y conciso de temas básicos, pero a la vez también principales para entender ese tipo de conflictos. La mediación, la conciliación, las doctrinas que hablan cómo podemos llegar a una negociación y propiamente la experiencia en diversos países latinoamericanos como Chile, como Brasil, y también la experiencia de Estados Unidos y Canadá. Sin olvidar también que hay otros países que también han intentado desarrollar eso, pero ahorita enfocarémonos a lo más conocido. Y esto es importante. Cualquier abogado, independientemente del área, un mercantilista, un civilista, aquellos inclusive personas estudiantes del derecho que a lo mejor no litigan, pero son las que luchan por la defensa del consumidor, de sus derechos, o buscan una solución rápida a sus conflictos, por ejemplo, financieros, como es la conducción. Este libro es para ellos. Y este libro trasciende de ellos hacia otras personas, hacia quienes buscan esa prestación de servicios. El libro es ambicioso, pero también nos ilustra a tribunales como el electoral, pero también a otros tribunales, a que la justicia electrónica no solamente consiste en presentar la demanda escaneada, en esperar el auto y que te notifiquen el auto vía electrónica. Va más allá. Es donde la persona, el ser humano puede interactuar electrónicamente, inclusive con herramientas de inteligencia artificial para ello. Ya había dicho la consejera presidenta los conceptos, las obras, las películas que ilustran todavía más cómo aplican estos mecanismos. Esto sin duda representa en términos metodológicos algo agradable al lector que tal vez, por no ser abogado, tema estas situaciones. Lo cierto es que todos, alguna vez, vamos a enfrentarnos a conflictos del consumidor. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido problemas con otra tarjeta de crédito y si no con una cuenta bancaria o hemos conocido casos? Es un terror ir a las herramientas de Concilianet o, en mi caso, que a veces me formaba para conocer, ver adultos mayores que decían, presente su juicio en línea, casi en la época de pospandemia. Primero, un servidor público que no tenía el tacto de que hay personas válidamente que no tienen conocimiento o aplicación de esas herramientas. Y en segundo término, que aun cuando no hemos avanzado en ciertas herramientas, lo cierto es que aún así se dificultaba. Entonces, no solamente el aspecto teórico de desarrollar el libro, también práctico. Y la parte final del libro, no se las quiero adelantar, es de unas buenas propuestas de trascender mucho más allá en el caso mexicano, tomando experiencias buenas de Canadá, Estados Unidos y los países latinoamericanos, pero también evitando esos errores que tienen dichas situaciones. Por ejemplo, Estados Unidos, que se ocupa más por el ámbito capitalista, más por una defensa del consumidor, y por otro lado países que van más por la defensa del consumidor, pero por ejemplo, olvidan que estamos en un mercado de capital. Y tal vez quedaría pendiente la inteligencia artificial ya en estos tiempos que se ha desarrollado vertiginosamente. De hecho, no dudo que algunos libros puedan abordar este tema, pero sin embargo, esta
ampliar esta inteligencia artificial que ya empieza a tratar de regularse. Eso implicaría que también en la aplicación de soluciones y tribunales de justicia electrónica, pues viéramos en qué medida es factible, sea neutral, pero sobre todo comprensible del ámbito humano. El hecho de que nuestra obra también se cita en experiencias propiamente cotidianas, a nivel personal de una particular como yo, como ustedes, como cualquiera que está pasando ahorita por el pasillo, así como aquellos grandes empresarios o puertos marítimos, nos da a entender que por más electrónico que sea algo, tiene que estar el factor humano, tiene que estar la sencillez de acceder. Esos son unos principios que aborda el libro. Y también lo reiteran los principios de negociación, de conciliación. Y precisamente el libro lo cumple con el ejemplo, siendo accesible, siendo ilustrativo. Para aquellos que tienen temor al electrónico, pero también para aquellos que tienen una idea de cómo podemos acceder a esa justicia humana de manera electrónica, ese es un buen inicio. Y es el punto de partida, y no dudo que la doctora Amada esté en proyección de otro libro, una segunda parte. Porque como acabo de decir, va a desarrollarse mucho la inteligencia artificial y eso habría que ver. Seguramente algunos países ya lo han implementado y bueno, tenemos que reconocer que a veces hay errores y sobre los errores aprendemos. Y sobre los errores también nosotros como tribunales tenemos que aventurarnos a crear algo más que la justicia electrónica. De tal manera que incluso en demandas, por ejemplo, de credenciales de lector, podamos tener una justicia pronta porque generalmente son situaciones muy fijas, pero a la vez podamos tener esa facilidad, imagínense, de una audiencia virtual en donde haya un asesor electrónico diciendo lo que hay y los precedentes que puede haber y el juzgador en ese momento solucione un conflicto electoral. Es muy ambicioso, aún muy adelantados. Empezamos poco a poco y un inicio es esta obra que ahora nos presentan y agradezco mucho esta invitación. También agradezco a ustedes, a los integrantes de la SAC que nos acompañan, al público en general, también a la magistrada de la SAC Regional Jalapa que nos acompaña y de la Sala Superior y a Agustín Millán. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Omar, muchas gracias por las palabras, por la reseña del libro. Yo voy a hacer un breve comentario antes de pasarle el uso de la voz a la autora. Fíjense bien, en el 2018, antes de la pandemia, en época prepandémica, había un 13% de consumidores de mercancía en Internet. Mientras en Estados Unidos hablaban de un 80-90% de consumidores en Internet, en el 2018, México tenía tan solo el 13%. El último dato que se tiene de Statista es que en México hay más de 60 millones de personas consumiendo en línea, mercancía en línea. Más de 60 millones de personas. 60 millones de personas equivalen a lo que Alejandro Magno, cuando conquistó el subcontinente indio, cuando llegó desde Macedonia a Cartago, tenía entre 40 y 50 millones de súbditos. Es un imperio gigante. El imperio de Amazon, el imperio de eBay, es espectacularmente gigante. No tiene precedentes en la historia de la humanidad. No hay un imperio que haya dominado a tantas personas, ni siquiera el nazi, como el imperio de las ventas, la mercancía en línea. El ODR, como bien lo mencionó Pau, ella lo pronuncia muy bonito, Online Disputed Resolution. El ODR es una necesidad que surgió a partir de las macroventas masivas de mercancía en línea. Porque la pregunta era, bueno, si tengo, por decir algo, en Estados Unidos, 180 millones de personas comprando en línea, y llego a tener un 10% de conflictividad de esos millones de consumidores, pues no habrá tribunal en Estados Unidos que pueda resolver esa microconflictividad. No habrá un solo tribunal capaz de enfrentar la cantidad inmensa de posibles problemas derivados del acto de compraventa en línea. No hay manera. Hoy, la mayor cantidad de conflictividad que se gestiona en el mundo no es en los tribunales,
no hay un tribunal físico de este planeta, ni todos juntos, que puedan solventar millones de resoluciones casi por segundo relacionadas con las compras en línea. Por eso el ODR es una solución, porque si no, imagínense cuántos jueces de carne y hueso tendrían que contratar estas empresas para resolver las disputas que tienen con sus consumidores. Todos hemos sido de alguna manera víctimas o beneficiados del ODR. Cuando ustedes piden una comida y les llega fría y se quejan, pues hay un gestor de información que está tratando de formar un primer filtro para resolver esa posible conflictividad. A esto los teóricos le han llamado justicia sin Estado, justicia sin jueces, justicia sin autoridad, sin potestas, justicia sin soberanía. Porque si usted compra a eBay o Amazon, ese ODR puede estar alojado en la nube y puede estar desterritorializado, no tiene territorio, no está sometida a una soberanía específica. El ODR es una respuesta automática a un conflicto. Hay unos muy complejos como los paneles de ODR, pero eso va a estar alojado en un servidor tal vez allá en la Antártida. No tiene una persona de carne y hueso. Es una justicia sin potestas. Ningún votante de este país ha votado por ese juez. Ojo con eso, porque luego dicen, es que nadie ha votado por los jueces de este país. Pues, ¿qué creen? Hay otros jueces que juzgan, son algoritmos, y tampoco nadie ha votado por ellos, y resuelven una cantidad inmensa, sin precedentes, de disputas en línea. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con el ODR? ¿No? ¿Qué hacemos con el ODR? Primera, yo creo que sí es necesario ya encontrar gobernanza acerca de ese ODR, porque es un mercado mundial de miles de millones de dólares. El ODR no es nada más un apéndice de la venta de mercancías, sino que también es un negocio en sí mismo. Es un negocio que genera mucha riqueza, ¿no? Bueno, hay que gobernarlo y hay que imponerle tasas, hay que imponerle soluciones para que se someta a principios de rango internacional. Hay estándares internacionales que regulan el ODR. Uno debe ser, por ejemplo, este tema del derecho a tener una defensa adecuada, ¿no? O sea, un ODR de una compañía, de una Big Tech, ¿está sometida al imperio de nuestra Constitución o no? ¿Debe admitirnos un periodo de pruebas o no? Porque si esto es así, entonces muchos ODR están fuera, al margen y en contra de la Constitución. ¿Ya me di a entender? Pero esto es muy importante. Entonces, la propuesta que hace Amada, al final, es si tratar tal vez la justicia o la administración de justicia como la mercancía, la justicia como una mercancía, que en ciertos casos rutinarios puede resolverse a través de ODR. Esto es muy fácil, ¿no? Yo siempre he pensado, por ejemplo, que en mi caso, los asuntos de reclamos de credencial de lector deberían resolverse con ODR. ¿Por qué le obligamos a la ciudadanía que vaya a un módulo, le digan que no, que ofrezca pruebas con datos que tiene la misma autoridad y que le digan por escrito no, y que luego él llene un formato por escrito y otra vez se venga ante tu autoridad judicial, ofrezca pruebas, someta a un juicio, que bueno, puede durar un mes cuando mucho? Pero todo eso un ODR lo resolvería en 30 segundos. 30 segundos. Bueno, una vez que han llenado 3 minutos si quieren. En 3 minutos lo que se tarda un mes. Y todo eso a nivel nacional, de una manera confiable, con tecnología de bajo costo. El ODR puede ser una muy buena alternativa para la nueva conflictividad que va a surgir a partir de esta, repito, llamada reforma judicial. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a abatir rezago judicial, a resolver de una mejor manera, más eficaz, más eficiente y más rápida, microconflictividad no atendida, piensen en eso que les estoy diciendo, por ejemplo, reclamos de vuelos, retrasos de vuelos, cobros excesivos en los casos de derecho al agua, cobros excesivos o cobros no autorizados, por ejemplo, por sus telefónicas. Si un día ustedes revisan su recibo de teléfono, seguro va a haber cargos que ustedes no han autorizado, pero ya quiero ver cómo contratar a un abogado les va a salir más caro eso, que pagar los 30, 40 pesos del robo hormiga que luego nos hacen. Toda esa microconflictividad no atendida tiene un escenario, un hábitat ideal en el ODR. Yo felicito a Amada Arley porque
ha puesto el ojo en un espacio en el que México tiene un gran vacío. México no tiene tecnología propia, no ha sido capaz de generar esta innovación jurídica y si lo hacemos en algún momento necesitaremos de expertas y expertos y Amad Arley seguramente tendrá que estar ahí. Muchas felicidades, enhorabuena por esta obra, se te admira y se te quiere mucho y gracias por la invitación. Para finalizar, vamos a conceder el uso de la voz a Amada, que nos va a presentar su perspectiva del libro que hoy nos presenta. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el público por estar aquí, por permanecer aquí. Gracias, Paula, gracias, Omar, gracias, Sergio, queridos amigos todos, que se han tomado el tiempo de leer esta obra, de entenderla y de... Agustín, muchísimas gracias por la organización de este evento y que por eso estamos aquí. Y pues gracias por su tiempo, por tomarse el tiempo de leer esta obra y de sobre todo hacer una inmersión, ¿no?, en cómo es posible aplicar esto en mi campo de estudio, en mi campo de trabajo, que esa es la parte importante, porque quiero contarles que cómo inició esta obra. Hace más de, yo creo, 14 años, alguien llegó a preguntarme qué era la mediación en línea, y hace 14 años no se hablaba de esto en México. Y entonces yo empecé a investigar y di con un grupo de investigación y terminé en Naciones Unidas haciendo observación sobre una posible ley modelo para que iba a regular las plataformas de solución de conflictos en línea, como bien menciona Sergio, como Amazon, como eBay. Y entonces una de las preguntas que yo tenía era, bueno, ¿y cómo sabemos que estas plataformas son justas? O sea, porque todo el mundo hablaba de esto, pero yo decía, ¿cómo compruebo que esto es una plataforma justa? Entonces me di a la tarea, que fue un trabajo de más de 10 años, o de 10 años de análisis, de observación, de investigación teórica y de investigación cualitativa y cuantitativa de diferentes plataformas, para ver si realmente eran justas. ¿Saben qué fue lo que encontré? Que el sector privado terminaba siendo más justo que el mismo sector público, porque el sector público, llámese por ejemplo Profeco, terminaba siendo un proceso muy largo y muy tortuoso para el ciudadano, no es justiciable, para el ciudadano, para el consumidor, y en cambio para Amazon, para eBay, era una cosa rápida. Entonces, yo les llamo la atención a ustedes en pensar cuando han comprado algo en línea y han tenido algún conflicto, y someten su queja y automáticamente incluso Amazon les dice, pues quédate con ese objeto, yo te mando otro, porque obviamente lo que buscan es que el usuario tenga una experiencia de conflicto que sea muy buena. O sea, tu experiencia de consumidor debe ser buena para que te quedes y sigas comprando, pero tu experiencia del conflicto debe ser igualmente buena para que cuando tengas un conflicto digas, también me quedo, o sea, me asegura, porque si tengo un problema, me quedo. Bueno, lo que dice este libro y sostiene teóricamente y prácticamente es, hay que tomar todas esas lecciones del sector privado y traerlas al ámbito de la aplicación de justicia, a la justicia jurisdiccional y no jurisdiccional, a tribunales y a mecanismos alternativos de solución de controversias. Porque el día de hoy la justicia digital no se puede ver separada de los mecanismos alternativos de solución de controversias en línea, o sea, van juntas. Y hay que entender, y lo que propone este libro, es que hay que ver a la justicia digital más allá de simplemente cambiar computadoras en los tribunales. O ahora que está de moda, que va a haber una nueva agencia de transformación digital, no sé si lo han oído en las noticias, pero hablan ellos, la propuesta de la presidenta y de esta agencia es que se haga software de código abierto, le llaman software soberano y por tanto que sea de código abierto. Pero justicia digital es más allá de eso. Implica también cambiar los procesos operativos internos y repensar cuáles son las actividades que los mismos operadores necesitan. ¿Cómo desarrollamos un mejor software que nos ayude a reducir las tareas de los seres humanos? Las que son operativas, ¿no? No la parte de la interpretación, esa no. Entonces,
bajo este libro lo que propongo al final es un compendio de principios. ¿Y para qué? Para que cualquiera que lo lea sean desarrolladores de tecnología en el sector privado, inmobiliario, bancario, ¿qué otro comentario? Incluso deportivo, en cualquier ámbito, pueda decir, voy a tomar estos principios y con esos principios voy a desarrollar una plataforma que sea justa, pero también puede ser en el sector judicial. Entonces, este libro busca hacer una aportación teórica, pero también práctica, sobre cómo podemos desarrollar una mejor justicia digital, una justicia digital más asequible, incluso también utilizando técnicas de inteligencia artificial, de blockchain, de muchas técnicas tecnológicas que se van describiendo en el libro y que se van explicando las aplicaciones prácticas que se pueden llevar a cabo. Entonces, para mí, realmente es muy emotivo estar aquí, primero porque pues esta es mi casa, es el primer lugar donde yo trabajé en mi vida profesional, el Tribunal Electoral. Aquí hice mi servicio social en el Tribunal Electoral. Entonces, para mí es un momento muy emotivo porque es presentar un libro, un segundo hijo, para mí mi segundo hijo, mi libro fuerte, así de este grosor, en una casa que quiero mucho, que estimo mucho y con gente que quiero mucho. Entonces, yo les agradezco muchísimo, los invito a que lo lean y pues bueno, a que me sigan en redes sociales también, que también hablamos de inteligencia artificial y con muchísimo gusto se pueden acercar a mí con cualquier duda. Muchas gracias, Amada. Muy bien, pues con esto damos por concluida la presentación de esta obra. El maestro y amigo Agustín Millán nos va a hacer entrega de unos reconocimientos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí y gracias a la Sala Superior por esta oportunidad. Hasta luego.